Psicoflix, episodio 324. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 324 en el que vamos a hablar de DBT en adolescentes. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ye, hoy tenemos turno doble, grabamos de mañana, luego de tarde. Y bien, la verdad que contento de poder hacer esto todas las veces que se preste. Para avisar a la gente de que haga algo, que siempre les decimos que hagan cosas, suscribiros a YouTube, que ya que nos estáis escuchando, mucha gente no se suscribe, le van saliendo ahí en el feed y no seáis víctimas del algoritmo. Decidid vosotros y vosotras qué queréis ver o escuchar. Yo sé que en Spotify la gente nos dejan un montón de comentarios, ojito, la cantidad de comentarios que tenemos en Spotify. O sea, sí. Pocos escucho yo que tengan tantos comentarios, o sea que muy guay, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos un tema hiper complicado, pero con dos personas que van a poder asentar muchas ideas. O sea, cuéntame, Jess, ¿quién tenemos por aquí? Mira, hoy tenemos el placer de volar hasta Argentina. Tenemos por aquí a Mercedes Villarreal y Facundo Arrojo, son licenciados en psicología, son fundadores del equipo Tercera Ola desde el 2020, donde pues desempeñan una labor como terapeuta de DBT y también como coordinadores de grupo de entrenamiento de habilidades en terapia dialéctico-conductual. Además, pues cuentan experiencia en diversos ámbitos, como puede ser el trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y, bueno, además, entre otras muchas cosas, son también docentes universitarios. Así que, bienvenidos, chicos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto. Muchas gracias a vosotros porque, bueno, siempre es un gusto que la gente se preste a estos espacios. Y yo suelo hacer, para empezar esta pregunta de cómo es vuestro día a día, he de decir que he estado stalkeando un poco a los dos y, bueno, he descubierto que a Facundo le gusta nadar. Muy bien, sí. Pero además nadar como de una manera larga, O sea, sí. Interesante eso. ¿Ha empezado el día nadando, Facundo? Sí. Bueno, todos los días no nadando, si no hay natación, hay gimnasio, pero sí, hoy particularmente lo arranqué nadando. Muy temprano. Bien, ¿y es así? ¿Tu día a día es así? ¿Empieza así? ¿Cómo continúa? Sí, y bueno, generalmente este hobby que tengo me insume mucho tiempo, así que todos los días hay alguna parte de entrenamiento. Y bueno, ya después me empiezo a poner un poco al día con las tareas más administrativas, o todo lo que tiene que ver más con armado de clases, armado de cursos, y ya más del mediodía a la tardecita, todo lo que es el consultorio. Uh-huh. Muy bien. ¿Y Mercedes? ¿Tú también te metes al agua? No me meto al agua solamente para darme un baño. Muy bien también. No para nadar. Mi día, en lo cotidiano, bueno, yo tengo un niño pequeño, sí, que va a cumplir 4 años en muy poquito, así que hay una división entre el rol profesional, ¿no? Y también maternar. Y quizás un poco en contraste con Facundo, mis mañanas son más de atención, consultorio y armado de todo lo que tiene que ver con la coordinación del equipo de DBT, la formación, la supervisión también. Suelo hacer todo eso en los bloques de la mañana y por la tarde ya me dedico a estar con mi hijo que cuando sale de la escuela y demás compartimos las tardes. Uh-huh. Sí debo decir que los talleres de entrenamiento en habilidades, tanto el de adultos como el de adolescentes, suelen ser de tarde y eso sí me ocupa un espacio al menos de 2 tardes por semana, pero el resto suelo estar con mi hijo. Qué bueno. Pienso mucho cuando habláis de vuestra experiencia, de vuestro tiempo libre, ¿no? Cuando pienso en terapeutas DBT, admiro mucho vuestro trabajo porque el trabajo con la población con la que trabaja DBT
a nivel corporal, ¿no? Yo creo que genera mucha activación muchas veces, ¿no? Y veo, ¿no? Que Facundo, por ejemplo, pues recurre a la natación, no sé si como estrategia de regulación, qué cosas utilizáis en vuestro día a día que os ayudan a aterrizar fuera, ¿no? Del trabajo terapéutico y que os ayudan también a vuestra propia regulación como terapeutas. Contarnos un poco. Bien, bueno, sí, como bien decís, si bien obviamente es algo que me genera placer y demás, es algo que en lo cotidiano tiene como un poquito esa función terapéutica, ¿no? De poder bajar un poco uno, mucho de autocuidado también. Es algo que intentamos promover también en las consultorías, eh, qué sé yo, intentamos ser como bastantes dentro de lo posible, prolijos con esas estrategias, porque es cierto, es un trabajo que, bueno, a nivel emocional y físico es un poco demandante. Entonces, tener cubiertas las otras áreas también nos ayuda un montón. Y en las consultorías, por ejemplo, yo siempre digo esto que eh, para mí un terapeuta de BT, más allá de enseñar las habilidades, tiene que aplicarlas, ¿no? Es como si no nos quedamos un poco a mitad de camino. Entonces, la idea de nosotros mismos poder usar las mismas habilidades que entrenamos, no solo obviamente nos va a hacer bien, sino también creo que nos vuelve mejores terapeutas y entrenadores también. Así es. Yo me engancho a lo que Facundo dijo y pienso en mindfulness para mi vida cotidiana, para la relación con mi hijo, para el estar presentes con la familia y también para actividades que tengo por fuera de eso, como estar con amigas, salir a caminar, leer. Me gusta mucho leer y hacer de una cosa a la vez. Bien, mindfulness también nos propone que cultivemos esa actitud, ¿no? Y todas estas conductas y habilidades que sí, sin lugar a dudas, las tenemos que trasladar a nuestra vida. En realidad, nosotros siempre decimos lo mismo. Si bien DBT es un modelo de tratamiento que está pensado y diseñado para personas con desregulación emocional, eh, muchas de las habilidades sí son muy beneficiosas para cualquier persona, con lo cual ahí no hay distinción entre desregulación o no, que usar habilidades seguramente va a hacer que, que tu vida sea aún más valiosa. ¿Qué os dice vuestra mente cada día para seguir trabajando, digamos, de lo que trabajamos y de lo que trabajáis concretamente con la población con la que trabajáis, enfrentándoos a tantos retos? ¿Cuáles son esas reglas, valores o lo que queráis señalar hoy que os ayuda a sostener todo lo que sostenéis? Si quieres, Facundo. Es una buena pregunta porque de hecho con Mer habíamos estado charlando de esto antes del podcast, habíamos estado como haciendo un poquito de brainstorming de temas y demás y decíamos, es como estamos hablando mucho de problemas, o sea, la gente no va a querer atender a adolescentes de DBT si solamente contamos esto, o sea, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos, no? Bueno, en lo personal, yo creo que hay algo como muy valioso en esto de ayudar a las personas, pero particularmente el mundo de los adolescentes es un mundo muy divertido, muy interesante, hay algo como de lo espontáneo, de lo genuino, que al menos a mí en lo personal me resulta, ¿no? como atractivo y entretenido. Y obviamente toda la parte del desafío, yo creo que, y quizás Mer también amplíe un poco en dónde nos conocimos o cómo nos conocimos y qué es lo que estábamos haciendo, hay algo digamos, del trabajar con esta complejidad que me resulta interesante. Súper desafiante, pero me resulta interesante. Te exige todo el tiempo, te exige desde la creatividad, te exige desde la tolerancia, cómo articular diferentes variables. Y bueno, y en definitiva para mí eso es como súper estimulante. No sé qué querés agregarle vos, Mar. Sí, sí. Así como nos topamos muchas veces con emociones, ¿no? Con experiencias emocionales propias, como puede ser frustración, enojo, desesperanza, también nos encontramos con aspectos muy reforzantes, que es el ver
la evolución, el avance, el progreso en un consultante, ¿no? Que estaba, acá usamos una frase que es, estaba en la B, ¿bien? Que nos llega a consulta realmente con muchísimos conflictos en distintas áreas de su vida, y particularmente, no digo que en los adultos no se observe, pero en el adolescente se observa un progreso, sí, muy notorio, y eso es muy reforzante, ¿no? Y por supuesto, si logramos que se adhieran al tratamiento y que lo puedan hacer, lo puedan llevar adelante, el ver esos progresos es muy, muy reforzante para nosotros como terapeutas, y eso también es lo que nos sostiene en nuestro trabajo, ¿no? Y también está, si uno piensa quizás en una regla, o en algo a lo cual aferrarse desde la DBT, ¿no? Tenemos supuestos, y uno de los supuestos es que las personas hacen lo mejor que pueden, y aún así pueden hacerlo mejor. Nuestra labor como terapeutas, nuestro objetivo es que justamente logren hacerlo mejor y que construyan esa vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Vuelvo a la misma frase otra vez. Pienso mucho, ¿no? Sobre esto que estabas diciendo, Mercedes, porque el trabajo con adultos es retador, el trabajo con adolescentes también. ¿Qué errores típicos veis en el trabajo con DBT en adolescentes cuando uno empieza como terapeuta novel, ¿no? Uf. Bien. Bien. ¿Vas vos, Facundo? No, ¿Querés no, no, contestar? métele. Errores, seguramente muchos. DBT es desde mi experiencia, ¿no? de aprendizaje del modelo, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Como bastante extensa, es decir, nos brinda, como modelo, nos brinda muchísimas habilidades, ¿sí? Como a los terapeutas, nos da un montón de cosas para intervenir, pero al mismo tiempo nos exige mucho también, nos exige entrenarnos. O sea, yo creo que si se cometen errores, y sobre todo al principio, tienen que ver con el aprendizaje y tienen que ver con esto de necesitar seguir entrenándonos todos los días como terapeutas de DBT, como entrenadores de DBT. Para eso, ¿no? Hay las distintas estructuras de DBT en sí mismo. La DBT no solamente implica que hagas la terapia individual, bueno, ¿no? O sea, el entrenamiento, sino también el equipo de consultoría, como esos ojos, ¿no? que ven cosas que quizás nosotros nos estamos perdiendo de vista en ese momento. Entonces también la importancia de un equipo de consultoría en la corrección de ciertos errores, por poder mostrarnos esto, y el apoyo, por supuesto, que implica un equipo de consultoría. Pero creo que dentro de los errores, a ver si responde Jay tu pregunta, puede ser quizás, o se me ocurren a mí desde la experiencia personal, nuestra conducta como terapeuta reforzando inadvertidamente algunas conductas problemáticas, o castigando o extinguiendo conductas habilidosas, ¿no? Como para tener una respuesta más general respecto de los errores que podrían llegar a darse. Y eso seguramente va a tener que ver con la falta de entrenamiento, o quizás con que se nos escapan cosas de vista, ¿no? Somos seres humanos y también se nos pueden perder cosas de vista. Yo por ahí a eso también le agregaría, también desde lo que uno siente como terapeuta, quizás una de las dos principales emociones que más aparecen al principio, que pueden ser enojo y miedo. Entonces, cuando quedamos controlados por el miedo como terapeutas, podemos oscilar entre sobreproteger mucho y terminar fragilizando a nuestros consultantes y ir a contramano del desarrollo de la autonomía y la autoeficacia, o automáticamente, ni bien la situación se pone un poquito compleja, expulsar al consultante y uno retirarse del tratamiento como terapeuta. Y el enojo más por el lado de la frustración, ¿no? Lo que no sale como uno quiere que salga, o el desafío que implica agregar una variable que quizás en el mundo de DBT adultos no aparece tanto, que son las familias. Entonces encontrarte con una familia que uno observa desde afuera, con conductas de invalidación, por ejemplo, o de castigo, funcionan o están ahí participando de las crisis de nuestros consultantes, bueno, el terapeuta también puede o bien
y polarizarse más hacia el lado del enojo con el consultante porque no usa las habilidades o mintió, etcétera, o quizás irse hacia el lado del enojo con la familia. Eh, y en ese caso también termina más invalidando a la familia o castigando conductas, se vuelve como mucho más punitivo el terapeuta. Entonces, quizás ahí también, que tranquilamente lo podemos seguir relacionando con aumentar nuestras habilidades como terapeuta, nos ayudaría en conjunto con el equipo a ir mitigando un poquito esos errores, ¿no? Pero, qué sé yo, me parece que al principio pueden ser como dos emociones con un protagonismo considerable. Ujú. Hablaremos de la familia ahora un Mm. poco más adelante porque me parece un bloque muy importante, pero ¿qué otras peculiaridades diríais que tiene la DBT en adolescentes frente a la de adultos? Mercedes, si quieres Sí, contestar a... cómo no. La DBT adolescentes es una adaptación del modelo original de DBT creado por Marshall Linehan. Es una adaptación de Miller y Ratus que trabajaban con población adolescente con ideación y conducta suicida. Comenzaron aplicando DBT, las habilidades de DBT estándar, y luego, ¿no? con el tiempo, con las investigaciones, adaptaron el modelo específicamente a la población adolescente. Los principios son los mismos, pero sí es cierto que hay adaptaciones que es interesante, que ahora las voy a mencionar, que son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Por las características mismas de la población adolescente. Entonces, si pensamos en las adaptaciones fundamentales, creo que la número 1 es esto de la incorporación de la familia al tratamiento. ¿Bien? Y eso lo vemos tanto en el taller de entrenamiento en habilidades para adolescentes, que es multifamiliar, es decir, que asiste el adolescente acompañado por algún miembro de su familia o cuidador principal, y también, ¿sí?, la familia como parte, ¿sí?, del tratamiento, por ejemplo, cuando armamos el plan de crisis, bien, que incorporamos a la familia, que eso difiere de cómo manejamos el plan de crisis en los adultos, porque además también en los casos en los que sea necesario tenemos sesiones familiares, bien, o sea que incorporamos también a la familia al formato sesión, no solo taller de entrenamiento en habilidades, con ciertas salvedades, bien. Lo que los autores sugieren y lo que nuestra experiencia mismo nos ha mostrado a lo largo del tiempo es que justamente por una cuestión de relación terapéutica, de confiabilidad y confidencialidad, es más pertinente que quien tiene las sesiones familiares y quien incluso puede hasta hacer coaching telefónico con la familia, no sea el terapeuta principal del adolescente, ¿bien? Sino que sea o en tal caso, si se puede, los entrenadores depende cómo esté conformado el equipo, ¿no? O los entrenadores del taller o algún otro terapeuta que forme parte del equipo y pueda hacer ese trabajo. Bien. Por ejemplo, otra modificación importante en adolescentes es la adición de un módulo a los 4 que ya existen de DBT del modelo de Linehan. Se adiciona un 5.º módulo para trabajar con 3 grandes dilemas, ¿sí?, que Miller y Ratus describen muy bien en su manual, que son dilemas dialécticos entre los familiares y los adolescentes. Entonces se adiciona un módulo entero que se llama Caminando por el Sendero del Medio. Bien, ya su nombre un poco nos dice de qué va. Bien, pero es justamente trabajar muchísimo la dialéctica, ¿sí?, para lograr síntesis entre estas polarizaciones que se suelen presentar. Quizás también sea algunas cuestiones un poquito más específicas, como por ejemplo hay una regla que en DBT usamos, en DBT adultos, que es la regla de las 24 horas. Es decir, el coaching telefónico cumple la función de generalizar las habilidades, ¿sí?, por fuera de lo que es la sesión, y también para la intervención en crisis. Ahora, se utiliza justamente como para prevenir, es decir, tienen que comunicarse los consultantes para hacer coaching telefónico antes de que se involucren en una conducta problemática. Si lo hacen después, el terapeuta tiene que
chequear, por supuesto, que la persona esté fuera de peligro, bien, pero en adultos no puede volver a comunicarse a la persona pasadas 24 horas, ¿sí? Porque, bien, justamente para no correr el riesgo de reforzar una conducta problema, bien, esa regla es la que se utiliza en la DBT estándar. En el caso de los adolescentes no es mucho más flexible, bien, por una cuestión de que quizás la capacidad del adolescente de evaluar adecuadamente el riesgo de vida o el riesgo de daño físico, ¿sí? No sea la misma que en un adulto. Entonces, en ese sentido, vamos a ser más flexibles, por supuesto, siempre bajo el principio de no reforzar una conducta problemática. Es decir, si llama después de haberse involucrado en alguna conducta problemática, bueno, vamos a intentar ser lo suficientemente validantes y al mismo tiempo, ¿sí?, cumplir el objetivo, que es que la persona, asegurarnos que esté fuera de peligro, que esté en todo caso quizás supervisado, pero no de aumentar la calidez, de brindar terapia quizás en esa llamada, de minimizar y decir, bueno, no pasa nada, igual me llamaste, está muy bien, no vamos a intentar, sí, igualmente, no reforzar, más allá de que no usemos quizás la regla de manera tan estricta quizás, ¿no?, como con adultos. Yo creo que esas son las adaptaciones principales. No sé, Facu, si me quedé sin mencionar alguna que sea No, importante. sí, me parece que por ahí está bastante bien, sí. Ujú. El tiempo, sí, las fichas, hay algo que no dije, ¿no? Las fichas, el manual de adolescentes es mucho más amable que el manual de adultos, ¿no? O sea, las fichas tienen dibujos, incluso se acorta lo que tiene que, o sea, la habilidad está explicada, pero utilizando mucho menos texto, ¿no? Justamente para lograr un mayor entendimiento y teniendo en cuenta la capacidad de atención de los adolescentes. Bien, entonces eso también es algo que se modifica en el manual de Miller y Ratus. Y también el tiempo o la duración de lo que es el encuentro en el taller de habilidades. En el adulto son 2 horas y media y en el de adolescentes no más de 2 horas. Pensaba en estas conductas que interfieren, Mercedes, ¿no? Y pienso si cambian las topografías en adolescentes, ¿no? Podemos ver quizás que adolescentes tienen quizás conductas de riesgo más invisibles o más acceso a conductas online. No sé si esto se da también en el trabajo con DBT, si veis cambios en estas conductas que interfieren con los objetivos clínicos. Vamos, Facu, si querés vos, te cedo la palabra. Sí, yo creo digamos, en lo que hace a la complejidad del mundo del adolescente, si bien hoy todos estamos en redes y demás, pero bueno, el mundo de redes sociales eh, tiene como una particularidad, ya sea como también reforzando conductas problemáticas por una cuestión de atención y refuerzo social, como así también todo lo que cada vez se está viendo más de, no sé, juego online, por ejemplo, es el mundo en redes, sí, para mí tiene una complejidad, y es un mundo más en el que se mueven los adolescentes, ¿no? Que como bien decís, es invisible, ¿no? Por así decirlo desde afuera, uno no sabe qué es lo que está haciendo el adolescente con su teléfono, o la compu, entonces eh, limita un poco nuestro control en esto de a qué está expuesto, qué es lo que está pasando, o mismo qué tipo de reforzadores puede encontrar para determinadas conductas problemáticas. Sí. Sí, y pienso también, ¿no? Sin lugar a dudas lo encontramos muchas veces en los análisis en cadena. Bueno, el análisis en cadena saben que es la manera que tiene la DBT de mencionar un análisis funcional de una conducta, pero muchas veces esos encontramos como eventos desencadenantes situaciones que se dan o interacciones que se han dado en las redes sociales o, sí, ¿no? En el mundo más virtual del adolescente. Sí. Yo creo que eso nos lo encontramos, teniendo en cuenta, por supuesto, que el adolescente es adolescente, ¿no? Con desregulación emocional o sin desregulación emocional es adolescente, entonces va a estar inserto en todo lo que tiene que ver con la adolescencia de hoy en día, ¿sí? Y quizás sí, por
por las características de estos adolescentes con los que trabajamos, se encuentren más vulnerables, ¿no? que el adolescente promedio a lo que pueda llegar a suceder. Ujú. Pienso también en el problema que hay de referentes, ¿no? Justo a través de las redes sociales, como un adolescente puede acabar en un individuo, una individua que le refuerza un discurso que a lo mejor le está polarizando justamente pues de su entorno. Eso me parece un reto y no sé si hay muchos más retos, seguro que sí, que encontremos dentro de la población adolescente y a lo mejor no tanto en la población adulta. Mm. Eh, una particularidad, generalmente, obviamente no digo siempre, pero el adolescente no suele llegar a terapia por voluntad propia, Ujú. ¿no? En líneas generales, suele ser traído a terapia y quizás todo lo que sería la primera parte del tratamiento, todo lo que en DBT se llama pretratamiento, donde clarificamos conductas problema, acordamos objetivos, etcétera. Bueno, el objetivo de conseguir el compromiso con el tratamiento puede llegar a ser un poco más desafiante eh, y ahí también nos tenemos que servir de nuestras diferentes estrategias, estar danzando dialécticamente todo el tiempo como terapeuta, para no polarizarnos, no pulsear de más, no caer en el rol de un adulto más diciéndole a este adolescente tenés un problema o sos el problema. Entonces, en esas primeras sesiones puede llegar a ser un poquito más desafiante considerando esa variable puntual. Eh, que por ahí en adultos no pasa tanto. Por ahí en adultos es más, el desafío es venderle DBT, con todo lo que implica y la exigencia que implica el tratamiento. Pero en adolescentes tenemos ese agregado de me traen, no tengo ganas, o no pienso que tenga un problema, o ellos son los que están mal. Entonces, bueno, ¿cómo balanceamos ahí para que conseguir el compromiso, vender el tratamiento y que se suba a bordo? Eso es un desafío. Me ha gustado eso que has dicho de vender DBT y no sé si hay diferencias entre adultos y adolescentes en la facilidad de comprar DBT, igual que Mm, yo puedo pensar en la manera de comprar ACT. claro. No sé qué pensáis. Pienso que las diferencias es Mercedes. que, sí, pienso que hay una diferencia quizás que podamos marcar, que es necesitamos al menos dos partes a bordo, que es la del adolescente y la de la familia, y quizás eso es lo que resulte, ¿no? Muchas veces un poco más desafiante como terapeuta. Eh, Quizás no ingresen con el mismo nivel de compromiso familia y adolescente, quizás no, quizás un consultante tenga un compromiso un tanto menor que los familiares o al revés. Eh, pero sí necesitamos que estén adentro del barco. La DBT, así como es un tratamiento que es una fruta muy noble, o será que nosotros estamos enamorados de la DBT, por eso lo consideramos así, brinda muchas herramientas también a las personas, tanto a las familias como a los adolescentes, bueno, consultantes en general, pero también exige un montón. ¿Sí? También es un modelo de tratamiento que demanda, ¿sí? Más tiempo, demanda quizás hasta inclusive ciertos componentes que pueden ser hasta aversivos, al menos en un principio, ¿no? Presentarle una hoja de registro, hacer un análisis en cadena cuando arrancamos la sesión, ¿no? Después del ejercicio, vemos que tenemos qué conductas aparecieron en la semana, ¿sí? Toda puede ser aversivo, sobre todo si vienen de modelos de terapia distintos, donde quizás una terapia era más, bueno, nos sentamos, charlamos lo que pasó en la semana, ¿no? Vemos cómo podemos ayudarte desde ahí. La DBT viene a proponer todo esto. Decirle a un adolescente que tiene que asistir a un taller con dos adultos, que además le van a estar dando una especie de clase, ¿bien? ¿Sí? Tenemos realmente que convencerlos que su vida va a cambiar de alguna manera para mejor si asisten. Que asistan con sus cuidadores es un beneficio, por supuesto, para toda la familia entera, pero también para vender el tratamiento, porque no es que solamente el adolescente es depositado, ¿no? en el grupo y tiene que ir con otros adolescentes más y exponer cuestiones que quizás le dan vergüenza, ¿no? Y hablar de conductas problemáticas solo ahí, sino que
tiene que también ser acompañado por un familiar. Y ese familiar, ese cuidador que acompañe, también va a exponer, ¿sí? Ciertas conductas que aparecen que... ciertos problemas dentro de la familia, ciertas conductas que aparecen que no dan pie con bola, que también es una frase que usamos mucho acá, o sea, mostrar estas falencias, mostrar estas dificultades. Entonces, en ese sentido es un beneficio porque el adolescente dice, bueno, no soy yo solo el que tengo que asistir, ¿no? También va a asistir alguien conmigo y también va a aprender las habilidades y también va a tener que hacer la tarea, ¿sí? O participar un miembro de mi familia. Entonces, en ese sentido también puede ser bastante beneficioso. Aún así, es complejo, ¿sí? Meterlos adentro del barco, subirlos. A mí esta parte dialógica me recuerda mucho como lo que hacen en diálogo abierto en Psicosis, ¿no? Como Secula trabajan con esta parte, pues, con la familia, con todo el entorno, inclusive, ¿no? En la parte del tratamiento. Y pensaba, algo que ha mencionado antes Facundo, ¿qué hacéis cuando el problema principal precisamente es que el propio núcleo familiar es un núcleo que ha fomentado la violencia, la precariedad, el caos? ¿Qué se hace ahí, ¿no? En el trabajo cuando os encontráis adolescentes, cómo se trabaja con esas familias, si eso sucede. Mm. Em, Bien, obviamente si lo pensamos como una cuestión casi como de espectro, el nivel de disfunción familiar va a ir variando de lo menos severo a lo más severo, y eso también nos va a ir dando como diferente cintura para trabajar e intervenir. Em, la ventaja de DBT es que tenemos diferentes espacios de intervención, que un poco lo decía Mer, ¿no? Entonces trabajamos desde el taller y también podemos trabajar desde sesiones familiares, o alguna sesión orientativa con los padres, por ejemplo. Eh, hay excepciones para no trabajar directamente o para no incorporar la familia activamente a DBT, como por ejemplo al taller, y quizás una excepción podría venir por el lado de una familia con un nivel de quizás de violencia muy alto, por ejemplo, ¿no? En nuestra experiencia quizás no nos hemos encontrado con contextos de esa magnitud, eh, pero inevitablemente las interacciones familiares suelen ser disfuncionales y suelen participar también como eventos desencadenantes de las diferentes crisis de los consultantes. Entonces, a veces el taller se puede poner un poquitito más intenso, un poquito más agitado cuando esas cosas aparecen, y ahí está también la flexibilidad o la cintura del entrenador como para poder intervenir y darle una vuelta y volverlo productivo. Pero no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. No sé si Mercedes quiere añadir algo. Sí, pensaba en esto, ¿no? En las situaciones y como recordando experiencias de los talleres, cómo la ventaja, porque esto también es para el terapeuta es una gran ventaja que asista el adolescente con algún familiar, porque podemos ver en vivo, ¿sí? Los conflictos más frecuentes y los dilemas dialécticos entre, ¿no?, los adolescentes y sus cuidadores. Entonces podemos observar, ¿sí?, dónde suelen volverse más rígidos, polarizarse, cuáles son esas tensiones, y esto nos da muchísimo material para poder trabajar y hacer intervenciones. Yo había dicho que Ratus y Miller, que los autores habían agrupado en 3 grandes dilemas estas polaridades, ¿sí? Si quieren los puedo mencionar como para tener de ahí también un poco de quizás de ejemplos o como para poder pensarlo. Por ejemplo, uno de los dilemas es esto de ser demasiado permisivo, ¿sí?, o laxo, y el otro polo, ¿no?, de volvernos muy rígidos, ¿no?, familias que se vuelven muy rígidas con un control demasiado autoritario y polarizarse, ¿no?, entre estos 2 dilemas. Bien, entonces nos encontramos con, por ejemplo, eso también, dentro de los dilemas también los dilemas también se transforman en conductas que atentan contra la terapia, ¿no? Por supuesto, porque si yo tengo que pensar a una madre, por ejemplo, que, digo madre por decir, no quiero decir nada que por el género haya alguna diferencia, pero
un adolescente que muestra resistencia para asistir al entrenamiento y tenemos, ¿no?, a un cuidador que quizás se pone un poco más rígido, ¿no? Hay un estilo de cuidador que tiene una conducta más autoritaria y que vaya sí o sí, y otro que no, ¿no? Y puede ser que esta conducta atente contra contra el que pueda hacer el tratamiento del adolescente, ¿no? Como que continúe contra la continuidad, ¿no? Y nos encontramos ahí en esto de si no le permito hacer cosas, si por miedo a que escale la conducta, entonces me vuelvo muy permisivo, o bien me vuelvo muy autoritario porque tengo miedo de que si le permito hacer tal cosa, suceda un conflicto mayor, Otro de los dilemas que también describen los autores es esta cuestión de la autonomía, ¿no?, forzada, ¿sí?, del adolescente, exigirle cosas quizás para las cuales todavía no está preparado y ni siquiera enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Por otro lado, como una sobreprotección, ¿no? Esto que mencionaba Facundo un poco antes, ¿no? O sea, volverse muy sobreprotectores y de esta manera no resolverle muchas cosas al adolescente. Estos dilemas se ven muy claramente en el taller, ¿no? O sea, estas polarizaciones se ven particularmente en la población con desregulación emocional. Muchas veces nos encontramos también con que no solamente el adolescente sí es quien presenta ciertos rasgos de regulación emocional, sino también los familiares, los cuidadores, ¿no? Entonces, con lo cual, si tenemos que pensar en conductas rígidas y polarizaciones, o sea, vamos a encontrarlo tanto en el adolescente como en una madre, un padre o en otro cuidador, estas mismas conductas más rígidas y ¿no?, como estas polarizaciones. Y bueno, y DBT, como mismo el nombre lo dice, trabajamos todo el tiempo en la dialéctica, en lograr una síntesis, ¿sí?, entre ambas posturas, ¿no? O sea, bien. Claro, bueno, me has dejado con la pregunta en la boca, entonces la tengo que decir y luego haré la otra. ¿Cómo hacer eso sin posicionarnos entre la familia y el adolescente, que es muy complejo? Es complejo, Facundo. sí. A ver, observándonos, creo que tendría que ser como el puntapié inicial, ¿no? Es que nosotros como terapeutas podamos observarnos y estar presentes, ayuda un montón a no irnos para un lado o irnos para el otro. Bien, eso sería como quizás, en términos de habilidades del terapeuta, sería como lo principal. Y después la idea sería también poder intervenir dialécticamente con cada parte, ¿no? Donde podamos validar aquello que es válido en lo que esté comunicando, sea el cuidador, sea el adolescente, y al mismo tiempo intentar buscar el otro punto de vista, ¿no? Qué sé yo. Entiendo, y la verdad debe ser súper frustrante, que tu papá no te deje ir al cumpleaños de tu amigo el fin de semana. No nos podemos perder de vista que vos prometiste que ibas a llegar a una hora el último cumpleaños y no solo no llegaste a esa hora, sino que además llegaste alcoholizado. Podemos ver la preocupación de tu papá con respecto a esto, podemos entender ese punto, ¿no? Como intentando introducir algo de validación a la otra parte, ¿no? Y quizás trabajando también con ese padre, ¿no? Si habría que ver la situación puntual, si hay algo con lo cual se puede acordar, que no sea esta hora, sino que sea otra, o el padre yéndolo a buscar y ver si se puede ir armando algún acuerdo, ¿no? Entonces uno puede ir haciendo como ese tipo de intervención y balanceando todo el tiempo de un lado para el otro. Bueno, eso pienso yo que puede ser como un factor protector para el terapeuta, de no quedar atrapado en la polarización, ¿no? Creo que es Marja, que dice, está escrito en algún lado, me parece, que si le preguntan a ella si se fuese a una isla, ¿qué habilidad se llevaría? Que queda varada en una isla con una persona, ¿qué habilidad se llevaría? Una cosa así. Y ella elige la validación, ¿no? Pienso que a través de esa habilidad podemos, ¿no?, como ayudar a la persona a que se regule, y en esa propia regulación empezar a trabajar con qué es lo que estamos perdiendo de vista, como para aumentar la flexibilidad de nuestros consultantes. Desde luego. Parkour verbal, en definitiva. Sí. Vas para un lado y vas para el otro.
No sé si Mercedes quieres añadir algo más. Creo que Facundo fue muy, muy completo y lo mostró con Pues, ejemplos, pero es esto, ¿no? Es aumentar la discriminación de aquello que ujú, seguramente, o sea, si yo tengo que mostrar cómo es la polarización es solo esto, ¿no? Yo estoy viendo esto, pero no estoy pudiendo ver todo ujú. lo que pasa aquí, 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 aquí. Entonces, de alguna manera, nuestro rol como terapeutas es, bueno, vamos a empezar a girar un poquito, ¿no? La mirada hacia lo que nos estamos perdiendo de vista. Vamos a intentar validar lo válido del punto de vista del otro. Podemos no estar de acuerdo y aún entender lo válido, si aceptar que hay algo de lo que nos plantea nuestra madre, nuestra padre que tiene validez, lo mismo que a los adultos, lo válido, ¿sí? De que un adolescente quiera pasar más tiempo con sus amigos, que quiera salir el fin de semana, que quiera, ¿sí? Tener distintas experiencias típicas de la adolescencia, sin que eso necesariamente implique involucrarse en conductas problemáticas, pero al mismo tiempo validar que el, los cuidadores por la historia de ese adolescente es súper comprensible que experimenten distintas emociones como miedo, como temores, ¿no? Como incluso enojos también, que pierdan de vista ciertas cuestiones. Entonces es eso, es todo el tiempo, es una danza. Lo que hacemos es estar danzando todo el tiempo buscando la dialéctica y buscando esto, ¿no? Un aumento de la discriminación en aquello que se pierde de vista. Pensaba en esta discriminación, ¿no? Y en ese análisis funcional, en ese análisis en cadena, y también en ese análisis de enlaces perdidos, ¿no? Que también es tan importante en este trabajo. No sé si hay alguna adaptación para transmitir esto a los adolescentes, cómo lo hacéis, qué os facilita para trasladar toda esta discriminación, además de lo que habéis ido compartiendo hasta ahora. Habla vos, Mar. Adaptación para el análisis en cadena no hay porque se utiliza lo mismo, ¿sí? Se Ujú. explora la conducta de la misma manera que en adultos, bien, o sea que arribamos a la comprensión, ¿no? Los terapeutas conductuales, por supuesto, no interpretamos nada, bien, eso ya lo sabemos, lo que hacemos es un análisis funcional para comprender las relaciones funcionales, ¿sí? Qué función cumple la conducta en términos de relaciones funcionales y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hacemos con adultos. Sí, nos podemos encontrar, pero yo acá no sé si realmente hay una diferencia sustancial entre adultos y adolescentes, que es con los propios desafíos a los que te expone a hacer un análisis funcional, ¿no? O sea, no sé, no me acuerdo, no lo tengo claro, ¿no? Esta cuestión de no poder identificar de manera correcta pensamientos, emociones, sentimientos, ¿no? Como una especie de como todo demasiado fusionado, ¿sí? La dificultad quizás que tienen algunas personas, algunos consultantes de tomar distancia, ¿sí? Como para poder hacer en las sesiones análisis y de repente estamos haciendo un análisis funcional y la persona volvió a activarse, ¿no? Sobre todo en consultantes con desregulación emocional y de repente vuelven a activarse como si la situación estuviese ocurriendo ahí. O sea, ese tipo de desafíos nos lo vamos a encontrar tanto en población adulta como en población adolescente, pero bueno, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la experiencia, el entrenamiento. Sí recuerdo alguna respuesta de algún adolescente. Preguntas mucho. No quiero responderte porque preguntas muchas cosas, ¿no? Decirme a mí como terapeuta, me molesta que me preguntes todo el tiempo, claro, ¿no? Porque sí, o sea, ¿no? Y nos convertimos en una especie de investigadores de la conducta minuciosamente porque la necesitamos, pero bueno, dentro de una habilidad clínica de nosotros como terapeutas es mostrar la importancia de entender, ¿sí? Por qué hace lo que hace, ¿sí? ¿Qué controla la conducta de esa persona? ¿Qué controla la conducta, por ejemplo, de autolesión de un adolescente? Y necesitamos preguntar. Sí, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Quizás el punto en común entre nuestra población adulto y adolescente es la de regulación emocional y partiendo de la idea base de DBT, de déficit de habilidades,
tanto adolescentes como adultos presentan un déficit de habilidades. Distinto sería si trabajásemos con población de adolescentes sin desregulación emocional o adultos sin, entonces ahí quizás sí podemos ver más diferencias. Pero como acá ambas poblaciones no han aprendido habilidades de regulación emocional, quizás ahí tenemos como un punto en común y los desafíos del análisis en cadena quizás sean como similares. Obviamente cuando uno habla con adolescentes intentan como aterrizar un poco más, ¿no? Los conceptos, no volverse como tan abstracto y demás, quizás adaptar un poco el vocabulario, como para uno tampoco no generar como tanta distancia con el adolescente, ¿no? Que el terapeuta también, ¿no? Ya sea con el uso de un humor que no sea invalidante o con cierta irreverencia también, que son como ciertas actitudes o comportamientos terapéuticos que en el adolescente pueden favorecer o aumentar las probabilidades de que evoque ciertas conductas de apertura y cuente y hable y se sienta un poco más cómodo sin la experiencia de me van a invalidar o me van a retar o a criticar porque son adultos. Yo lo pensaría por ese lado. Ujú. Sí, bueno, sería muy interesante saber quién tiene más predisposición a hacer las tareas, a hacer esos autorregistros, si adultos o adolescentes. En determinados contextos a veces diría que los adolescentes se predisponen más, pero también podemos pecar de ser alguien más que le manda deberes para casa y ya Sí, tienen sí, sí. bastantes horas de esas al día. Y no sé si hay algunos recursos que vosotros utilicéis para acercaros a este gran reto que es en consulta. No sé, Pizarra, pizarra para ir escribiendo, quizás a veces están más familiarizados los adolescentes con el formato, ¿no? Como de clase, académico. quizás que en adultos sí. A ver, también los intereses del adolescente son muy importantes para poder incluso hasta pensar metáforas, ¿sí? Con algunas cuestiones que a ellos les interesen y puedan haber, no sé, en algún personaje que les guste y poder entonces usar, ¿no? Ejemplos que provengan de ese mundo de intereses del adolescente, lo vuelve divertido. El uso de stickers, uno puede tranquilamente una plancha de stickers y que en el manual vayan colocando distintos stickers de las habilidades, ¿no? Hay distintos recursos que uno tiene como para hacer más ameno ese trabajo que la DBT le exige también al consultante. Y pienso lo mismo que Facundo, que es divertido trabajar con adolescentes, ¿no? Quizás nada, a nosotros arrancamos así, nuestra experiencia fue de entrada empezar a trabajar con adolescentes y familias con una diversa conductas problemáticas, ¿no? Digo, con un malestar bastante alto, ¿sí? Con respecto a la media de los adolescentes y demás. Entonces, justamente llegamos a la DBT por la falta de recursos, ¿sí? Por la falta de habilidades clínicas. Por eso es que llegamos a la DBT y luego las cuestiones de la clínica misma y demás nos terminamos en lo que somos hoy, ¿no? Pero arrancamos en principio sintiéndonos cómodos trabajando con la población adolescente, pero muy faltos de conocimiento y de técnicas y de herramientas y de habilidades como para poder brindar, y es por eso entonces que también al haber comenzado a atender a la población adolescente, yo creo que eso también ha influido en que nos sintamos bastante cómodos, ¿no? Como que si bien nos desafía, la verdad es que nos gusta hacer los talleres, nos gusta que participe la familia del taller. No es algo que quizás sí le puede pasar a un terapeuta que recién comienza y piensa en hacer un taller, y si encima tengo que tener a un adolescente desregulado más la familia, ¿qué hago frente a una situación que se pueda llegar a dar? Bueno, Facundo y yo arrancamos con un arco y flecha más o menos a enfrentar esa situación, y con lo cual cuando llegamos a la DBT, poder dar un taller de DBT era un lujo, porque teníamos
toda la estructura, ¿no? Porque los manuales de DBT tienen eso, tienen una claridad, ¿no? O sea, el paso a paso de qué hacer, te organizan el encuentro entero. Después uno es flexible y va modificando con su propio estilo y demás, pero siempre muy alineados a lo que es la estructura y el formato de la DBT. Entonces era un lujo, ¿sí? Es un lujo trabajar, dar un taller con todas esas herramientas. Pienso, ¿no? Aquí, cuando nosotros trabajamos con ACT, leemos muchas cosas desde Estados Unidos, ¿no? Que luego aquí en España quizás pues no tienen mucho sentido, mucho recorrido, muchas metáforas, ¿no? Y pienso en esas adaptaciones que habéis tenido que hacer, ¿no? En el contexto latinoamericano a raíz de ver material, ¿no? En inglés, y quiero que nos podamos detener en esta parte más de sensibilidad cultural que merece, ¿no? También vuestro trabajo. Sí, yo creo que lo podríamos pensar un poco en los desafíos para el terapeuta y después en la implementación también de la DBT. Como terapeutas, si bien cada vez es más fácil acceder, ¿no? Tanto a formaciones como material, siempre es un desafío en el contexto latinoamericano. Ni que hablar, acá ya han pasado psicólogos argentinos, hemos escuchado los podcasts y ya están bastante familiarizados con la tradición teórica reinante en Argentina y cómo eso complejiza un montón también, Claro. ya sea los espacios de formación como, bueno, la circulación del material. Y después con respecto a la implementación, sí, nosotros, si bien seguimos obviamente las diferentes habilidades del taller de entrenamiento y demás, vamos haciéndole algunas correcciones o vamos intentando volverlo más ameno a lo que es nuestra población. No lo sé, cuando hablamos de las actividades para generar emociones agradables a corto plazo, DBT te propone un listado muy grande de actividades, de las cuales hay una porción bastante grande que para nosotros no son aplicables, y por ahí, si la das desprevenido, lo lee el adolescente y te dice, o sea, esto es un chiste, o sea, ¿qué me estás mandando a hacer? Bueno, entonces por ahí lo anticipamos nosotros o vamos agregando algunas cositas también, como para que sea realizable, ¿no? Que sea algo posible. Después, Sí, Mer, ¿vos qué pensás? Bueno, yo, todo lo que tiene sí. que ver con lo económico y el acceso al tratamiento también es una realidad, bueno, que en contexto latinoamericano, argentino sobre todo, DBT, si uno lo piensa en términos de costo-beneficio, tiene un costo muy alto a corto plazo, beneficios muy grandes a largo plazo, eh, pero bueno, vos necesitas dinero para poder hacerlo y son pero muy pocos y solamente concentrados en Buenos Aires espacios públicos que ofrezcan tratamiento de DBT completo. Entonces ahí sí también hay alguna cuestión más latinoamericana, propia nuestra. No sé qué ibas a agregarme. Que es una deuda pendiente, que es una deuda pendiente en realidad el estudio, ¿no? y las adaptaciones propias a nuestra región, porque coincido con Facundo, muchas veces los ejemplos son muy, muy norteamericanos, no sé, fiesta de graduación, partidos de béisbol, no sé si me ocurren ejemplos, ¿no? Como muy norteamericanos que obviamente no hacen eco en los adolescentes eh, que viven acá, ¿no? En Argentina, en Latinoamérica en general. Entonces, bueno, ahí nos volvemos. Muchas veces los ejemplos son sobre todo los que nosotros modificamos según nuestro criterio, ¿sí? Y entonces traemos ejemplos por ahí más cercanos a los adolescentes con los que trabajamos y eso hace también que puedan no como apropiarse más de la habilidad. Eso nos ha servido. Después uno, qué sé yo, a mí se me ocurren un montón de ideas súper interesantes para agregarle, ¿no? Porque, o sea, no tengo ni la autoridad ni el conocimiento suficiente como para poder hacer una adaptación sobre el modelo que ya está adaptado, que me parece que está muy bien, sino simplemente en estos detalles de, bueno, cómo presentarle los ejemplos, cómo presentarle la actividad, ¿sí? Quizás agregar alguna cuestión de una viñeta, ¿no? Como más visual para que el adolescente pueda ver, no sé,
a otro adolescente usando una habilidad en una situación particular, pero más desde lo visual y no tanto desde solamente lo que le dice el entrenador o lo que estamos charlando. Eso son algo interesante como para explorar, pero creo que es una deuda, ¿sí? Porque no hay, o al menos que yo sepa, no hay demasiado, ¿sí? De investigación al respecto. Me parece que es que la DBT en general, si bien ahora está mucho más aceptada en la comunidad, o todo lo que tiene que ver con lo conductual contextual, por supuesto, está mucho más aceptado y hay mucho más apertura en los psicólogos que se están graduando, pero todavía falta un largo camino por recorrer. Bueno, qué bueno que estéis aquí, ¿no? También representando y abriendo Excelente. espacio y hablando de esto, porque creo que también abre las miras, ¿no? A poder mirar pues a esta parte poblacional que muchas veces se olvida, ¿no? En el trabajo terapéutico. Y estamos llegando casi al término final del episodio. Me gustaría que nos contarais dónde pueden encontrar todo lo que hacéis, qué hacéis en concreto, ¿no? Desde el equipo de Tercera Ola, que hacéis muchas cosas. Quiero que nos contéis un poco, pues, qué se pueden encontrar, dónde os pueden localizar y que nos detalléis un poco, ¿no? Esta parte también vuestra desde vuestro trabajo. Muy bien, nos pueden encontrar en las redes. Tenemos un Instagram que es @equipoterceraola. También tenemos un mail, ¿sí? equipoterceraola@gmail.com. Se pueden contactar por esa vía. Nosotros fundamentalmente brindamos, ¿sí? Tratamiento DBT, tanto para adultos como para adolescentes. También tenemos otra parte que hacemos, otra de nuestras funciones es la formación. Tenemos un programa de entrenamiento en habilidades para psicólogos que recién se gradúan o que están comenzando, ¿sí? a ejercer la práctica clínica, que en marzo seguramente ya estaremos retomando, ¿sí? Y por supuesto todo lo que es la parte de supervisión, ¿sí? Supervisamos tanto individual como también supervisión grupal. Bien, no sé si me olvido de algo. Damos formación de DBT aquí en el Colegio de Psicólogos, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos una formación también. Y no me olvido de nada, ¿no, Facundo? Decime vos si me olvido de algo. La realidad es que si la dejamos 5 minutos con tiempo para pensar, alguna cosa nueva se le ocurre y yo voy arriba de ese tren todo el tiempo. Y le digo a Mercedes, por favor, tengamos un año tranquilo y ahí va y nos metemos en una nueva. La divulgación es algo que nos gusta mucho a nosotros. Nos gusta mucho porque nos gusta mucho la psicología y seguir estudiando y seguir aprendiendo. Pero además por el compromiso que tenemos con no solo ayudar a que los terapeutas se formen más y mejor, sino el fin último es que los consultantes o que las personas puedan acceder a servicios de salud efectivos, a bajo costo. Ese sería como el fin último, ¿no? Que la divulgación nos termine ayudando, por un lado, a que la gente conozca que existen terapias basadas en evidencia y que pueden ir en búsqueda de eso, y por otro lado, que cada vez más terapeutas se puedan formar en terapias basadas en evidencia. Y en función de eso siempre estamos haciendo algo. Nos invitan a alguna clase, no sé, el año pasado, en un esfuerzo titánico de producción, armamos un festival de psicología basada en evidencia en nuestra ciudad, en Mar del Plata, y nosotros quedamos súper contentos, quedamos cansadísimos, pero re contentos. Entonces siempre estamos como haciendo algo nuevo. Pero no, Mer, estuviste bien, ese es nuestro cronograma del año por ahora. Muy bien. Bueno, desde aquí también mandar un saludo a Facundo Calvo, ¿no? Que estuvo también organizando parte de ese festival, ¿no? De Psicología al Sur. No sé si es el mismo, es otro, me No, estoy no es equivocando. el mismo. Este es otro. Sí, ese es en Buenos Aires, digamos, en Capital. Ajá. Estuvo muy bien Nosotros, ese también, sí, claro, estuvo realmente muy, muy interesante. Ujú. sí, sí, Lo nuestro nosotros fue un poco hicimos, más modesto, sí. bien, pero digamos como que sí, sí, o sea, tiene también más modesto, pero también fue muy, muy lindo hacerlo. Que bueno, pues ojalá se repita, ¿no? Y dejaremos en la descripción de este programa pues todas las redes sociales vuestro contacto también para que sigáis expandiendo, que sigáis haciendo llegar la DBT cada vez más lejos.
Y bueno, muchas gracias por venir aquí también y contarnos vuestra experiencia y vuestra sabiduría. Muchas gracias. Bueno, Favor, muchas Darío y gracias, Shai. Darío, por la Sí, invitación. lo mismo digo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Andrea Beato, que nos hablará de cómo hacer un informe psicológico y todas las particularidades que conlleva hacer un informe. Y nada más, que no os lo perdáis, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.